Listo. Entonces, la clase pasada, lo último que vimos fue estas propiedades de linealidad, ¿cierto? Esta, que era que usted podía, una función que está multiplicada por un número, usted podía sacar el numerito y derivar la función f. Y la otra, ya sea con más o con menos, la propiedad es simple, es que usted, la derivada de la suma es simplemente derivar cada uno de ellos y luego sumar. ¿Listo? Entonces, eso es como unas características interesantes que están allí. Eh, Voy a explicar primero lo que es la derivada del producto, la derivada del cociente. Vamos a hacer algunos ejercicios y luego voy a hablar sobre lo que se llama el teorema del valor medio. Después de que hablemos del teorema del valor medio, vamos a ver si nos alcanza el tiempo y hablamos de regla de la cadena. ¿Listo? Claramente haciendo ejemplos de cada cosa. Vamos a empezar con lo que sería la derivada del producto. ¿Vale? Derivada del producto. Bueno, o sea, ¿qué es lo que estoy diciendo? Lo que yo estoy diciendo es que, mire, usted tiene una función h de x y a esa función h de x, ¿ella es qué? Ella es una multiplicación de dos funciones, de una función f de x por una función g de x. ¿Listo? Y lo que usted quiere es saber cómo deriva h. H es el producto de ellas dos, entonces usted cómo derivaría h. Entonces, si ustedes recuerdan la definición dice que h' de x, ¿cierto? O sea, la derivada de h es ¿quién? Es el límite cuando h tiende a cero de h de x más h menos h de x. Y todo ese señor lo dividimos entre h. Bueno, yo creo que aquí de pronto me va a tocar cambiar esta h o si no se presta para confusión. Vamos a otra letra, a ver. Mm, M. ¿Listo? Entonces esto sería esto de acá, por definición. Y esto es dividido h. ¿Listo? Ok. Entonces, en ese orden de ideas, pues como es el producto, ¿sí? Entonces esto es quién. Esto es precisamente el límite cuando h tiende a cero de f de x más h por g de x más h menos f de x por g de x sobre h. ¿Vamos bien? ¿Sí? Chicos, ¿hasta ahí es claro? Listo. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar y restar convenientemente algo. Lo que voy a hacer es eso, sumar y restar convenientemente algo. Entonces, ya les digo qué es lo que voy a sumar acá. Lo voy a poner en azul para que se vea que eso es lo que estoy sumando y restando convenientemente. Bueno.
Y entonces voy a restar g de x más h por f de x. ¿Sí? Lo voy a restar, pero asimismo como lo estoy restando, lo voy a sumar también. Entonces, esto lo voy a correr un poquitico más. Y este señor que está aquí, lo sumas y lo restas convenientemente. Ay, no me alcanzó. No alcanzó el espacio. Creo que ahora sí. Vamos a ver. Bueno, voy a borrar este y lo hacemos más pequeñito. Listo. Entonces aquí lo resto y lo sumo convenientemente. ¿Listo? Chicos, ¿ahí bien? ¿Sí? ¿Me siguen? Es un truquito ahí mm, útil. Listo. Y entonces eh, es el que nos va a ayudar como a entender por qué es que nos va a dar lo que sigue. ¿Vale? Entonces esto es igual a qué. Entonces quiero que miren muy bien lo que voy a escribir. Este es el límite cuando h tiende a cero. ¿De qué? Ojo con lo que voy a hacer. Va a ser g de x más h y voy a abrir aquí un paréntesis. F de x más h menos f de x sobre h. ¿Listo? Más f de x. Y aquí abro paréntesis. G de x más h menos g de x sobre h. ¿Está ahí claro eso, muchachos? ¿Sí es claro lo que dice ahí? ¿Sí? ¿O hay algo ahí que no se entendió? ¿Escuchan? Listo. Entonces fíjese que usted aplica aquí el límite. Esto es un producto de dos cosas, más un producto de dos cosas. Entonces aplica el límite para este, aplica el límite para este, más aplica el límite para este, pero este no le afecta porque es constante, y aplica el límite aquí. ¿Y qué queda? Entonces lo que queda es lo siguiente. Si yo aplico el límite acá, el h tiende a cero, o sea que este señor se vuelve g de x, ¿cierto? Si aplico el límite acá, esta es la definición de la derivada de f, ¿cierto? Más. Si aplicas el límite acá, eso es f normal. Y si aplicas el límite acá, esa es la derivada de g. ¿Claro?
Entonces, eso es la razón por la cual la derivada nos da esta cosa de aquí. Entonces, ¿qué estoy concluyendo acá entonces? Lo que usted está concluyendo, según eso, es que si yo le digo f de x y usted lo multiplica por g de x y yo le digo derive esto, eso le da a usted que la derivada del primero por el segundo sin derivar más el primero sin derivar por la derivada del segundo. ¿Claro eso, chicos? ¿Sí? ¿Bien? ¿Vamos? Esto en algunos libros se conoce, no solo es la derivada del producto, sino mucho, en algunos libros le llaman la regla de Leibniz. Regla de Leibniz. Recuerden que Leibniz fue otro de los precursores del cálculo, otro que junto con Newton crearon el cálculo, pero pues cada uno utilizaba una notación pues distinta, ¿vale? Entonces, la idea es que hagamos como ejemplos, ¿listo? Hagamos algunos ejemplos de cómo derivar ciertas cosas. Hagamos unos ejemplos, a ver. Hagamos unos ejemplos. Eh, digamos, a ver, un ejemplo sencillito. Función, digamos que es esta, f de x igual a seno de x por coseno de x. ¿Listo? Simple. Entonces, ¿quién sería la derivada? ¿Quién sería la derivada de este señor? Entonces, fíjese que, eh, bueno, yo no sé si de pronto las letras los confunden. Digamos que este sea, no sé, nuestro m. Y usted, este señor sería el m'. Entonces, fíjese que este amiguito de acá, este señor, es el que estaría haciendo el papel de f. Y este señor es el que está haciendo el papel de g. ¿Verdad? Entonces usted tiene que hacer la derivada del primero por el segundo sin derivar, más el primero normal por la derivada del segundo. ¿Claro eso? Entonces yo pregunto, ¿cuál es la derivada de seno, chicos? Entonces sería coseno por el segundo sin derivar, que es coseno normal, ¿cierto? Más el primero normal, que es seno, por la derivada del segundo. ¿Y cuál es la derivada de coseno? Listo, entonces esta cosa es menos seno. Entonces si tú haces, digamos, la cuenta, este señor es coseno cuadrado. Y más con este menos queda menos, seno cuadrado. Y vamos a ver cómo estamos. Esta identidad trigonométrica, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Se acuerdan? Bueno, para que no se les olvide, coseno de 2 veces x. ¿Listo? ¿Ok? Entonces, este señor es precisamente. Entonces, este señor va a ser la derivada de este. ¿Claro? Bien. Bueno, ahora lo que seguiría sería cómo se haría la derivada del cociente. Derivada del cociente.
Mm, para poder hacer la derivada del cociente, es tratar de hacer esto, ¿no? O sea, tienes el mx visto como f de x sobre g de x, ¿cierto? Y nos tocaría aplicar la definición, ¿sí? Nos tocaría aplicar la definición y por definición puede que sea algo tedioso de hacer. Entonces, vamos a mirar a ver qué nos da. Esta es la definición y esto sabemos que es quién. Esto es el límite cuando h tiende a cero de f de x más h sobre f sobre g de x más h menos f de x sobre g de x y todo esto sobre h, ¿sí? Claro, ¿estamos, muchachos? Y bueno, ¿qué hacemos ahí? Entonces lo de arriba son dos fracciones, tocaría ser fraccionario, ¿cierto? Esto es f de x más h por g de x menos em, f de x por qué, por g de x más h. Y todo este señor sería, ¿quién? Sería, a ver, h por g de x más h por g de x. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Ahí me... Listo. Entonces, fíjese que ahí lo que usted va a hacer es un truco parecido a lo que hicimos con el producto, y es sumar y restar convenientemente algo, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que uno sumaría y restaría convenientemente? Usted suma y resta convenientemente algo en concreto. Posiblemente lo que va a sumar y restar es lo mismo que hicimos antes. Es muy posible. Pero pues, vamos a ver. ¿Qué fue lo que sumamos y restamos antes? Este, ¿no? ¿Sí? Chicos. Sí, ese fue el que sumamos y restamos antes, pero miremos si la situación se parece. Entonces, aquí, a ver, ¿qué queremos hacer? Podemos restar, digamos, restar f de x por g de x, ¿listo? Y le sumamos lo mismo. Sumas el f de x por el g de x. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? Entonces, si usted hace eso, voy a hacerlo en la otra página porque creo que ya no alcancé. Ok, entonces estoy diciendo que m'
X es esto. Y entonces, esto es igual a qué. Entonces, ponle cuidado cómo lo acomodo convenientemente. Mm, voy a hacer esto. Voy a partir esto así. Límite arriba y límite abajo. Acá abajo te voy a dejar g de x más h por g de x. Y acá arriba que te voy a dejar, entonces te voy a dejar, ponle cuidado. Te voy a dejar g de x, abro paréntesis, f de x más h menos f de x sobre h, ¿listo? Menos f de x, aquí abro paréntesis y te va a quedar el g de x más h menos el g de x sobre h, ¿listo? Hasta ahí es claro lo que hice, chicos, ¿sí? Hola, ¿sí es claro lo que hice ahí? Profe, yo solo tengo una duda, creo que no puse de cuidado. Ujú, dime. ¿Por qué se eliminó el H del denominador? Es que el h quedó repartido aquí y aquí, mira. Ah, ok. Listo. Ok, ¿alguien tiene alguna otra pregunta? ¿O bien? ¿Bien? Bueno, entonces fíjese que si yo aplico el límite acá arriba, este g no depende de h, entonces queda el g de x normal. Si aplico el límite a esto, esa es la definición de la derivada de f, ¿cierto? Menos. Aquí usted tiene el f de x y esto es la definición de la derivada de g. ¿Ok? Listo. Y nos queda mirar cómo quedó el límite abajo. Entonces fíjate que si aplicas el límite acá, queda g de x por g de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Chicos, hola. ¿Sí? ¿Eso es claro? Mírenlo bien. Entonces, ¿qué concluimos? Concluimos entonces que la derivada del cociente, la derivada del cociente o derivada de la división, derivada del cociente es que si tú tienes una función f de x y lo divides entre g de x y te pido que derives esto, ¿quién será? Entonces va a ser, es parecido a la suma, entonces es de la derivada del primero por el segundo sin derivar, menos el primero normal por la derivada del segundo, y todo este señor lo divides entre el de abajo, que es el g al cuadrado. ¿Claro, muchachos? ¿Sí? Entonces digamos que como ejemplo
¿Cuál podríamos hacer? Entonces hagamos un ejemplo. Entonces, un ejemplo que te puedo decir es, imagínate que la función que quieres derivar es tangente, ¿sí? Tienes la tangente de x. Pero si tú te acuerdas de trigonometría, tangente es ¿qué? ¿Qué era tangente, chicos? Seno sobre coseno, ¿sí o no? Entonces esto es seno sobre coseno. Y haces la cuenta, ¿sí? Haces la cuenta. Entonces, eh, ¿quién sería f'? Entonces, por la fórmula que ya demostramos, ya hicimos, sería la derivada del primero, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Por la derivada, el segundo sin derivar, o sea, coseno normal acá, menos el primero normalito que sería seno, por la derivada del segundo que es menos seno. Todo eso, ¿sobre quién? Sobre el de abajo que es el coseno al cuadrado. A ver, pues tú estás de acuerdo conmigo que lo de arriba es uno, ¿cierto? Chicos, ¿sí? Entonces esto es uno sobre coseno cuadrado. ¿Y uno sobre coseno cuadrado qué es? ¿Quién me dice? Ujú. Es la derivada de secante cuadrado. ¿Claro? ¿Sí? ¿Bien? ¿Una inquietud con ese? Creo que no, ¿cierto? Es fácil. Es bastante fácil. Ok, hagamos otro ejemplo con esto. A ver. Ya sacamos el de tangente. Sacamos el de tangente. Entonces les voy a cambiar la torta y les voy a poner a que deriven a cotangente, digamos. ¿Sí? Toca derivar a cotangente. Entonces, cotangente era ¿qué? ¿Qué era cotangente? Ujú. Coseno sobre seno, ¿cierto? Y entonces nos toca otra vez aquí hacer la cuenta. Dar este lo podemos cambiar acá. Aquí va a quedar, es que este es el seno, ¿no? Porque es el de abajo del cuadrado. Y miramos a ver qué nos da. Entonces, a ver, ¿cómo es que era? Era la derivada de coseno, que es menos seno, ¿cierto? Por el segundo sin derivar, que es seno, menos el primero normal, que es coseno, por la derivada de este señor, que es coseno. Y si haces la cuenta, este señor es menos uno sobre seno cuadrado, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, ¿esto quién es? Es menos cosecante cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? ¿Claro? ¿Sí es claro? ¿Tiene alguna duda ahí con eso? ¿Me escuchan? Chicos, hola, ¿están ahí? Bien, 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 bien. Entonces, ya sacamos tangente, ya sacamos cotangente. Entonces, a ver, si hacen la cuenta, a ver, y les digo que f de x ahora va a ser secante, ¿cierto? Secante es uno sobre coseno, ¿cierto? ¿Alguien podría decirme cuánto es la derivada? ¿Cuál es la derivada, muchachos?
¿Cuál sería la derivada de secante? No sé si estoy bien, pero sería seno de x sobre coseno cuadrado de x. Sí, sí. Seno de x sobre coseno cuadrado, sí. O sea, te está dando esto, ¿sí? Seno de x sobre coseno cuadrado, ¿cierto? Pues sería tangente de x sobre coseno de x. Ojo, ojo, ¿cómo lo dices? Esto se puede ver como seno sobre coseno, ¿cierto? Por 1 sobre coseno, ¿sí? Y seno sobre coseno es tangente. Y 1 sobre coseno es secante. Entonces, pues, si quieres escribirlo como mejor así, secante por tangente. ¿Ok? Si quieres, lo voy a cambiar de orden como para no generar confusión. ¿Ok? ¿Estamos? ¿Listo, muchachos? Haces la cuenta, o sea, simplemente es hacer la cuenta y te das cuenta que la derivada de secante es secante por tangente. ¿Listo? Bien. Mm, listo. En ese orden de ideas, entonces ayúdame ahora con este. A ver. Eh, si tu función es ahora fx igual a cose- cosecante, ¿quién es tu derivada entonces? A ver quién me dice. Entonces ya hicimos cotangente. Sí. ¿Cuál es la derivada de cosecante, chicos? Con toda. A ver, recordemos, ¿no? Cosecante, ¿quién era? 1 sobre seno, ¿cierto? Listo. Y si aplicas ahí entonces las reglas con toda la derivada de cosecante. ¿Quién me dice? Menos cotangente por coseno. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿Con toda? ¿Hago la cuenta o sí o la están haciendo, chicos? ¿Quieren que haga la cuenta o la están haciendo? Podría hacer la cuenta, por favor. Sí. Entonces, la derivada de 1, 0, ¿sí o no? Por Sí, señor. este normalito, bien, menos. Este normal, 1 por la derivada de seno, que es coseno. ¿Vamos bien? Sobre seno cuadrado, ¿sí? Ahí me sigue. Entonces, menos, te quedaría menos coseno sobre seno cuadrado. Por ejemplo, este lo podrías ver como que, como menos 1 sobre seno por coseno sobre seno. ¿Sí? Pues tienes un menos, 1 sobre seno te da cosecante,
y este te da cotangente. ¿Claro? Sí, no se les puede olvidar eso. ¿Estamos, muchachos? Bueno, entonces, a ver, a manera de tabla, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las derivadas de estas funciones trigonométricas? A ver, para que no se los olvide. Entonces, derivadas de funciones trigonométricas. De funciones trigonométricas. Empecemos. A este lado voy a colocar la función y a este lado te voy a colocar su respectiva derivada, ¿listo? Ok. Entonces, voy a poner acá una línea como para separar y empiezo. Entonces, empiezo. Seno. Derivada de seno, ¿quién era? Coseno. Derivada de coseno, no sé. Derivada de tangente. ¿Cuánto era que había dado, chicos? Secante cuadrado, ¿sí, no? Listo. Cotangente. ¿Cuál era la derivada de cotangente? Entonces había dado menos cosecante cuadrado. Sí, exacto. Secante. Derivada de secante, ¿cuál era? Secante por tangente, ¿sí? Listo. Y derivada de cosecante, pues era menos el cosecante por cotangente. ¿Bien? ¿Sí? ¿Estamos? Antes de continuar, yo les pregunto, ¿qué idea se les ocurre para aprenderse esas derivadas, muchachos? ¿Qué idea se les ocurre para aprenderse esas derivadas? Para no fallar, para tenerla ya en su mente, en este momento. ¿Qué harían? ¿Mm? ¿Qué harían para aprendérselo? Cuéntame. ¿Qué idea se te ocurre para aprenderte esas derivadas? ¿Mm? ¿Ninguna? Hola, ¿están ahí? Pues a mí se me ocurren ideas que me funcionarían a mí, pero Dilas, no, dilas, no sé si sea lo que, no la idea que, que se necesita. dilas, dilas, no importa. Bueno, pues se supone que no se aprende las funciones coseno, coseno, tangente, Sí, tangente, secante, cosecante, ¿cierto? sí. Entonces, un medio del seno es coseno. Y bueno, otra vaina es que todas las que empiezan con C, que es cosecante, cotangente y coseno, son negativas en la derivada, pues así yo me acuerdo. Eh,
La tangente, lo que va después de la tangente es la secante, pero pues va al cuadrado. O sea, ahí me hago mucho, pero así es como me acuerdo yo. Entonces por ese lado me iría. Pero creo que es más confuso para otros. Entonces no sé si tenga la gracia que tenga que tener. Bueno, una cosa, Juliet, esto es cosecante, ¿no? Ojo, ¿listo? Cosecante, no coseno, cosecante. Listo. Pero la idea que tienes no es mala. Sí, es que dije al contrario, cosas de Lo que dice Juliet es que los que terminan, los que empiezan por co, sí tienen un menos, ¿sí se dan cuenta? Por ejemplo, este. Este es co y aquí hay un menos. Este es cosecante y hay un menos. ¿Sí se dan cuenta? Chicos, es una manera como de darse cuenta, ¿sí? Sí, O señor. sea, los que empiezan por co, su derivada va a ser algo, pero tiene menos, o sea, fijo tiene menos. ¿Listo? Esa es una cosa que de pronto podría ayudarles. Lo otro es que, pues, o sea, uno se aprenda derivada de seno, coseno, que sería como una especie de... mm, como que no es el seno, sino el coseno, mientras que aquí el coseno es un seno, es una especie de dualidad ahí curiosa, ¿vale? Con tangente, pues toca aprenderse tangente. El de tangente sí toca aprendérselo y es secante cuadrado. Pero como acá es cotangente, pues es como ponerle co a este y ponerle el menos. Entonces sería menos cosecante cuadrado, ¿sí entienden? ¿Sí? El de secante toca aprendérselo. Entonces es secante, se es secante por tangente. Pero como acá es cosecante, entonces pones el menos y a secante le pones co de cosecante y a tangente le pones co de cotangente. ¿Sí se dan cuenta? ¿Sí? Chicos. O sea que los demás son, o sea, entender el co, asociarlo con un menos y con los co en este lado puede servirles como ayuda, como una regla mnemotécnica, ¿sí? ¿Estamos, muchachos? ¿Sí? ¿Sí les ayuda? No sé, Andrés, eh, Juliet. ¿Sí les ayuda un poco? Alejandro. Pero para la memoria. Buen ajedrez. Eso ayuda bastante. O repitan palabras. Pero bueno, esa es la idea que yo le hago. O sea, es que no se les puede olvidar, muchachos. Tienen que aprenderse estas derivadas. Estas son como las basiquitas. ¿Listo? Son lo que llaman de derivadas de funciones elementales. Entonces toca aprendérselas. Busquen la manera que les quede como mejor, pero sí o sí les pregunto una y tienen que saberse. Bueno, voy con lo siguiente. Siguiente que voy a hablar es lo que se llama la regla de la cadena. Pero antes de hacer regla de la cadena, yo pregunto, ¿se acuerdan cómo es la composición de funciones? ¿Sí? ¿Todos se acuerdan cómo se componen funciones? Chicos, hola. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La verdad. O sea, se los digo pues para hacer el ejemplo. ¿Se acuerdan o no se acuerdan cómo componer funciones? No me acuerdo, pero un ejemplo serviría, creo. Bueno, voy a hacer el ejemplo de lo que es una composición de funciones. ¿Listo? Esto es como un review, como un recorderiza ahí, como para que no nos falle la memoria. ¿Listo? Voy a ponerlo como un ejemplo, para recordar cosas. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, yo te digo, no sé, que f de x sea, digamos, raíz de x más c a la x. ¿Sí? Y digamos que g de x sea, ¿sea quién? Sea x a la 7 más logaritmo natural de x. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Sí? Entonces, yo te podría preguntar, digamos, ¿quién es f compuesto con g?
¿Quién es este señor? Pero tienes que entender que f compuesto con g es hacer f evaluado en g de x. ¿Estamos? ¿Sí? Hola. ¿Esto qué significa? Esto significa que donde sea que esté x, o sea, miro esta función f, y en vez de colocar x en esto, pongo a g. G es esto. ¿Me entienden? Por ejemplo, aquí esto es raíz y aquí hay una x, entonces te pone raíz, tan, pero ya no me va a poner x, sino me va a poner todo g de x, o sea, x a la 7 más logaritmo natural de x. ¿Listo? Más Euler a la x, pero en vez de x me pones todo g, o sea, x a la 7 más logaritmo natural de x. ¿Claro eso? ¿Sí? Esto es el review de lo que son la composición de funciones. Composición de funciones. Composición de funciones. Voy a hacer el ejemplo contrario y es, ¿qué pasa si ahora lo que te pido es hacer g compuesto con f? Entonces, hacer g compuesto con f es coger g y evaluarlo en f de x, ¿no? Entonces, fíjese que lo que le estoy diciendo acá es que ahora me paro en g y donde sea que esté x, lo cambio por el f de x, que es este, ¿sí? Entonces esto es x a la 7, entonces entre paréntesis, el x ahora lo cambias por el f de x, que sea raíz de x, más Euler a la x, todo esto a la 7, más logaritmo natural del x, pero el x es ese señor, raíz de x, más Euler a la x. ¿Estamos de acuerdo? Sí. ¿Otros? Entonces lo que pasa es que si ustedes se dan cuenta, pues usted puede tener dos funciones y las compuso, entonces le va a quedar una nueva función. ¿Listo? Pero como nuestro tema ahorita es de derivadas, la pregunta que yo te puedo hacer es, ¿cómo hago la derivada de una composición de funciones? ¿Sí? ¿Cómo se hace la derivada de una composición de funciones? Entonces, eso se llama, es conocido como regla de la cadena. Regla de la cadena. Yo voy a poner acá entre comillas, derivada de una composición de funciones. Composición de funciones. Eso es lo que quieres hacer. Derivar la composición de funciones. ¿Listo? Por ejemplo, yo te digo, no sé, que tu h de x es quién. Escoger f, componerla. Este circulito es de composición con g. Pero recuerda que esto qué significa. Esto significa f evaluado en g de x. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y la pregunta del millón es, ¿quién es h' de x? O sea, ¿quién es eh, f? ¿Quién es la derivada de esta composición? Esto es lo que yo me pregunto. ¿Qué es esto? ¿Hasta ahí me siguen? ¿Bien?
chicos. ¿Claro eso? ¿Cómo Sí, sí, sí. podría hacerlo uno? Entonces lo vamos a hacer por definición y vamos a ver a qué llegamos. ¿Ok? Vamos a ver a qué llegamos al hacerlo por la composición. Entonces, por definición, usted sabe que h' de x es ¿quién? Es el límite cuando h tiende a ser... vale, pongamos otra letra otra vez. Voy a poner m. Listo. El límite cuando h tiende a cero de ¿quién? De m de x más h menos m de x dividido h, ¿cierto? Entonces por definición. Ok. Pero esto es igual a ¿qué? Esto es igual al límite cuando h tiende a cero de este m. ¿Pero quién es m? Esta cosa. Entonces esta cosa es ¿quién? Es f compuesto con g evaluado en x más h menos f compuesto con g de x. Y todo eso dividido. ¿Ahí me siguen? ¿Sí? Chachos. Sí, señor. Ok. ¿Se les ocurre alguna manera de hacer eso? ¿Algún truco? Ahí. ¿Sí? ¿Alguna forma? ¿Sí? ¿O no? ¿No? Bueno, el truco es el siguiente, ponle cuidado. Es un truco medio curioso, ¿sabes? Es este, mira. Voy a poner acá un por, voy a escribirlo acá en azul. Mira lo que voy a hacer. Voy a multiplicar y dividir convenientemente por algo. Entonces, voy a multiplicar por g de x más h menos g de x y voy a dividir por eso mismo. ¿Listo? ¿Ok? ¿Vamos bien ahí? Sí, chicos. Y luego lo que voy a hacer es que voy a invertir los denominadores. ¿Qué me refiero con invertir los denominadores? Este h lo voy a mover y este también lo voy a mover. O sea que este va para acá y este señor lo va para acá. ¿Ok? Ahí vamos. ¿Sí? Chachos. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Chicos, ¿sí me escuchan o no me escuchan?
Entonces, ponle cuidado a lo que pasó acá. Eh, mm, resulta que cuando uno aplica el h tendiendo a cero, esta cosa de abajo azul casi que se comporta igualito como si fuera el h, pero es como si el g fuera una nueva variable, por decirlo así. Entonces, esta cosa es, es por decirlo así, como cambia f a medida que cambia g, ¿cierto? ¿Cómo cambia f a medida que cambia g? Entonces, si uno aplica el límite acá, ¿esta cosa qué es? Esta cosa resulta ser coger f, la derivada de f, y a la derivada la compones con g. ¿Me entienden? O sea, esta cosa acá cuando uno aplica el límite es la derivada de f y la compones con g. ¿Me hago entender, chicos? ¿Sí, eso me lo entienden o no? Hola. Yo sé que es como complicado, pero Profe, ¿podría volverlo a repetir? sí, o sea, Que estaba notando. voy a, voy a hacerlo de nuevo. Bueno, sí, lo hacemos. Lo que quiero que entiendas es que esta g, cuando el h tiende a cero, esto de acá se hace prácticamente cero. Pero fíjese que lo que está haciendo usted acá es ver cómo cambia f a medida que cambia g, ¿sí? Entonces cuando uno aplica el límite, esta cosa de acá es la derivada de f, pero compuesta, o sea, si coges la derivada, coges la f, hallas la derivada y la compones con g, ¿sí me entiendes? Eso es lo que quiere decir esto. ¿Sí? Coges f, lo derivas y a esa derivada la compones con g. ¿Estamos de acuerdo? Hola. Sí, pero creo que sería como más entendible en un ejercicio. Sí, ahorita vamos a hacer Por ejemplo, unos ejercicios varios como para entenderlo mejor. Sí. Y si uno aplica el límite a esto, porque es un producto, ¿no? Entonces, si aplicas el límite a esto, esta cosa es la derivada de g. ¿Ven? ¿Sí? ¿Claro? Muchachos. Entonces, ¿qué estoy diciendo yo? Lo que te está diciendo entonces la regla de la cadena, la regla de la cadena, es que voy a explicar los ejercicios, digamos, el primero que voy a explicar lo voy a explicar de una manera más extensa y el otro sí lo voy a hacer mucho más rápido y de una manera más fácil de hacer. ¿Listo? Entonces, te estoy diciendo, f compuesto con g, esta cosa la quieres derivar. Entonces, fíjese que lo que está diciendo la regla de la cadena es que es derivas de afuera hacia adentro, de afuera hacia adentro. O sea, derivas primero la f, la compones con g por ahora la derivada de adentro que es g'. ¿Me entienden? ¿Sí? ¿Sí, muchachos? ¿Eso es claro? Entonces, digamos, hagamos una pequeña observación, a ver. Que es usando la regla de la cadena, pero hagamos una observación así como para entender cosas. ¿Listo? Es que imagínate que ahora el ejercicio que te pondría, digamos, un ejercicio así curioso sería, por ejemplo, imagínate que esto es o sea, es f compuesto con g, pero resulta que g está compuesto con una función m, digamos.
O sea que estás haciendo una composición ahí como triple, ¿sí? ¿Sí o no? Estás ahí componiendo tres funciones. ¿Eso me lo entienden, chicos? Hola. ¿Sí? La composición como de tres funciones ahí. ¿Me escuchan? Entonces, para hacer la derivada de esta cosa, recuerden que es desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Entonces, ¿cómo sería? Sería la derivada de f compuesto con quién, con lo que tiene adentro. Entonces, lo que tiene adentro es g compuesto con m. Por. Entonces, ya hice esto. Bien. Ahora toca derivar el g. Entonces, por g derivado compuesto con m de x. Por. ¿Y qué tiene g adentro? El m. Entonces, por la derivada de. ¿Lo entendieron? ¿Sí? ¿Sí, chicos? Entonces, siempre usted deriva. Sí, sí. Siempre derivas de afuera hacia adentro. De afuera hacia adentro. ¿Vale? Y entonces así es que tú vas realizando ese tipo de cosas. La regla de la cadena, con ayuda de la regla de la cadena uno entiende cómo hacer esto. Yo les podría hacer la composición de 4, 5, 8, 100 funciones y siempre va a ser de afuera hacia adentro. ¿Ok? ¿Listo? Entonces, me pidieron un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio. Entonces, hagamos un ejercicio concreto con ciertas funciones. Entonces, por ejemplo, imagínate esta función. M de X va a ser ¿quién? Va a ser una fácil, a ver, empecemos con una fácil. Seno compuesto con quién? Con tangente de X. Entonces tienes que hacer la derivada de esa cosa. ¿Sí? Si lo observas un segundo, digamos, tú ahí tienes una composición de dos funciones. ¿Cuáles son? Tú podrías decir, por ejemplo, que f de x es seno de x, ¿cierto? Y podrías decir, por ejemplo, que, no sé, g de x sea tangente, ¿cierto? Entonces esta m de x realmente es quién? Es f compuesto con g de x. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Hola. ¿Sí me entienden? Si alcanzan a ver que él es una composición de dos funciones, ¿cierto? Entonces, como ya ves eso, pues lo primero que uno pensaría es, bueno, ¿quién es f'? ¿Quién es f' de x? Entonces la derivada de f es ¿quién? La derivada de seno es coseno, ¿cierto? Y la derivada de g, ¿quién era? La derivada de tangente, chicos. Acabamos de hacerlo. Secante cuadrado. Perfecto. Entonces, listo. Cuando yo te pedí cuál es la derivada de esta m, pues te estoy pidiendo que me digas cuál es la derivada de este señor, ¿cierto? Pero acuérdate que eso era quién, era hacer la derivada de f compuesto con g. Pero por la regla de la cadena, ¿este quién era? Era f' compuesto con g por g' de x. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Cierto? Entonces fíjese que es f', f' es este, y usted este señor lo va a componer con este g.
¿Se dan cuenta? O sea que esto, ¿quién es? Esto es coseno compuesto con g, o sea que es donde esté x pones el tangente de x, ¿no? Por el g' de x, y el g' de x era secante cuadrado, ¿sí se dan cuenta? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Chicos, ahora, usted lo hubiera podido hacer rápido, o sea, todo esto es como para que usted entienda que sí, que eso es una composición y toca hacer todo eso. Pero si lo querías hacer rápido, era muy sencillo, era, primero me concentro en seno. ¿Cuál derivada de seno? Coseno. Listo. Le respeto la composición, tras, la respetas por, y la derivada de lo de adentro, la derivada de tangente de secante cuadrado. Listo, chulito. Ya acabé. ¿Sí entienden? ¿Sí? ¿Lo entendieron? Chicos, ¿lo entendieron? Entonces, esto era como para que entendieran que sí, que esto es una composición. Tratemos de hacer uno, pero sin hacer, o sea, sin alargar tanto la cosa. Tratemos de hacerlo, pero más rápido, ¿vale? Entonces, ¿cómo sería? Entonces, la función que te voy a dar es esta. Bueno, una fácil, a ver. Esta, seno cuadrado de x. Entonces, ¿cuál es bueno, seno cuadrado? Bueno, sí, seno cuadrado. ¿Cuál es la derivada de seno cuadrado, chicos? ¿Cómo hacemos? Entonces, lo primero es, pues, des en cuenta que este señor es como coger seno y ponerlo hacia el cuadrado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, ¿cómo sería la derivada? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo sería? No. ¿Cómo? Sería 2 por coseno de x. 2 por coseno de x. No, no. Miren, este 2, o sea, a ver, Ah, perfecto. dime. Bueno, hagámoslo. ¿Puedo decir una posible respuesta? Sí, claro, cuéntame. 2 seno de x por coseno de x. Sí, sí, señor, esa es. Muy bien. Es 2 seno de x por coseno de x. Listo. ¿Sí entienden por qué esa es la respuesta, chicos? ¿O no? ¿Y los demás? ¿Entienden por qué esa es la respuesta? Si no entienden, díganme. Y yo la explico paso a paso. ¿Sí la entienden o no la entienden? ¿Sí se entienden? Listo. Bien. Entonces, hagamos otro. Uno un poquito más complicado. A ver cómo vamos. Entonces, ¿cómo hacemos la derivada de este? A ver, ¿quién me dice? ¿Cómo hacemos este, chicos? Bueno, cambiamos este 2 como para que sea más chévere, como por un 3. Listo. Listo, ¿cómo sería ese? ¿Cómo hago la derivada de ese señor?
¿Ideas? ¿Cómo se hace? O sea, ¿qué tengo que usar ahí para hacer esa derivada? ¿Qué pasó? ¿Los corché? Esta aplicaría primero la de producto, ¿no? Sí, señor. Toca derivada de producto, ¿cierto? ¿Cómo es que era la derivada de producto? A ver, tienes u por b, lo vas a derivar. Entonces esto es u' por b más u por b', ¿sí o no? Entonces, el u es este, el b es este. Entonces, primero es la derivada de u, o sea, es la derivada de x a la 3. ¿Cuánto es la derivada de x a la 3, chicos? 3x cuadrado. 3x a la 2 por. Entonces tengo la derivada de este por el segundo sin derivar, que es todo este señor, más, entonces el primero normal, x a la 3. Y aquí es donde viene el rollo. ¿Cómo derivo esta cosa? ¿Quién me dice? La derivada de Euler no es lo mismo. Sí, pero está compuesta con seno de x, ¿no? Ahí tendríamos que multiplicar por la derivada interna. Y la derivada interna es la derivada de seno, ¿cierto? Entonces sería Euler a la seno de x, como dijo su compañero, la derivada de seno. Y la derivada de seno aquí es coseno. ¿Claro? ¿Sí? Chicos, ¿vamos bien? Si hay algo que no entendieran, cuéntenme. ¿O vamos bien? Una pregunta, o sea, ese ejercicio es una combinación entre producto Ujú. y composición, ¿sí? Sí, sí, claro. Claro, porque es que aquí tienes un producto, pero es que esta segunda función es una composición de dos, ¿sí ves? Y pues pueden haber ejercicios en que te combinen cosas, o sea, por ejemplo, esta es la derivada de producto. La que hicimos, por ejemplo, la otra era la derivada de cociente, ¿sí? ¿Cómo es que era la derivada de cociente? Era u' por b menos u por b' sobre b cuadrado, ¿sí me entiendes? Y entonces a ti te podrían combinar, o yo te podría combinar el ejercicio con ya no lo haces como multiplicando, sino lo podrías estar haciendo la división de estas dos, ¿sí? Y así te pueden poner cosas varias. ¿Ok? ¿Estamos? Chicos. Sí, sí. Bueno, listo. Em, Voy a poner otro. Quiero ver qué se les ocurre hacer. Entonces voy a poner este a ver qué hacen con este ejercicio. Mm, La función que quiero que deriven es esta. 2 a la x. ¿Cómo la haría? ¿Mm? ¿Cómo encuentro a f', chicos? ¿Qué idea se les ocurre para encontrar a f'?
¿Cómo lo hacemos? X por 2x a la menos 1. No, ojo, ¿no? Ojo porque 2 a la x es distinto de x a la 2, ¿no? Estas dos cosas son distintas. ¿Me entiendes? ¿Sí? Estas dos cosas no son lo mismo. Esta es una función polinómica, esta es exponencial. La que tú me estás diciendo aplica para esto, pero no para esto. Pero es una pregunta, ¿podemos expresar x como un logaritmo? ¿X o 2 a la x? Bueno, 2 a la x. Ujú. Díctame. Entonces sería logaritmo en base 2. Sí, logaritmo en base 2 de logaritmo natural sería más. Aplicaría primero el logaritmo en base 2 en las otras de la función antes de derivar. O sea, y, tienes y igual a 2 a la x. Listo. ¿Quieres aplicar logaritmo en base 2? Bueno, logaritmo en base 2 de y igual a logaritmo en base 2 de 2 a la x. Ujú. Aquí se van a cancelar, entonces te queda x igual a logaritmo en base 2 de y. Sí. ¿Y ahora qué hago? Porque quiere, o sea, quieres hallar y prima, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago? La idea no es mala, pero para intentarlo hacer por ahí, tocas usar un método de derivación que se llama derivación logarítmica. Y eso no lo hemos visto, ¿sí? Eso todavía no lo hemos tocado. Y es para otros problemas un poco más grandes. Este se puede hacer de una manera un poco más fácil, con un pequeño truquito, ¿sí? ¿Quieren ver el truco, muchachos? ¿Sí? ¿Quieren ver el truco? Por favor. Mira, el truco es sencillo. Esta cosa la puedes escribir como Euler a la, mejor dicho, Euler a la logaritmo natural de 2 y todo esto a la x. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Cierto? Porque 2 es lo mismo que esto. ¿Sí? Sí, chicos. Euler y logaritmo se cancelan y es el mismo 2. ¿Estamos? ¿Ahí me siguen? ¿Sí? ¿Me escuchan? Entonces, esto es lo mismo que si me hubieras puesto Euler a la logaritmo natural de 2, pero este señor está multiplicado por x. ¿Estamos? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Hola. Entonces, ¿uno cómo deriva esto? ¿Quién me dice cómo derivo esto? ¿Cómo se deriva esto, chicos? Ahorita lo hiciste con Euler al aceno, ¿no, Andrés? Aquí, ¿te acuerdas? Señor, Era ella, que te acuerdas que era ella esta misma cosa por la derivada interna, ¿cierto? Y la derivada interna de seno era coseno. Entonces hazlo con este, a ver, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Pues, pues la primera parte quedaría igual. ¿cierto? Ujú.
quedaría Euler a la logaritmo natural de 2 por x, ¿cierto? Por la derivada interna. ¿Cuál es la derivada interna de esto? O sea, ¿cuál es la derivada de este exponente ahí? No me acuerdo si es uno sobre... Uy, 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 espere. Pero espere que me va a hacer doler el corazón. ¿Cómo así? No, 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 chicos. Esto es un número por x. ¿Cuál es la derivada de un número por x? Eso Ajá, sería el número. número. Pues el número cero. Sí, la derivada de un número es cero, pero esta es la derivada de un número por x. ¿Cuál es la derivada? Solo el número, ¿sí o no? Logaritmo natural de 2. ¿Sí? Chicos. Y esta cosa es 2 a la x, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Me hago entender? Entonces te queda 2 a la x por logaritmo natural de 2. ¿Estamos? ¿Sí? Muchachos. Entonces, como consecuencia, ¿qué tenemos? Como consecuencia, tenemos que si tu función f de x es quién? Es a elevado a la x, la derivada. ¿Quién es? A ver quién me dice. ¿Quién debería ser la derivada, chicos? Vale, x por logaritmo natural de 2. Exacto. A la x por logaritmo natural de a. Ujú. Bien, ya. Eh, y a, pues uno espera que sea un número que por lo menos mayor que cero, ¿cierto? Sí, pues para que tenga sentido esto. ¿Listo? Mm, ¿Preguntas hasta ahí? ¿O vamos bien? ¿Alguna pregunta de esto, chicos? Profe, hay una pregunta. Dime, A debe ser, eh, ¿cómo hacer? Puede ser menor a cero. ¿cómo es la gráfica del logaritmo? El logaritmo son imágenes positivos. Ujú, es una cosa así, ¿no? Mira, y por acá pasa por uno, ¿cierto? Entonces tiene que ser, y aquí está el cero, mira, pero ella no está definida en cero, ¿sí? ¿Sí entiendes? Sí, señor, muchas gracias. Bueno, ok, eh, listo, entonces tenemos eso. Estaba pensando si había alguna otra cosa. Bueno, es que ya, o sí, será que se me da el tiempo para 12 minutos. Yo creo que sí, 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 el tiempo me da. Entonces, voy a hacer algo. Voy a mostrarles, digamos, algo como una consecuencia de la regla de la cadena y es lo siguiente. Voy a coger esta tablita de acá y le voy a hacer una ligera modificación. ¿Cuál va a ser la ligera modificación? Ya les voy a contar. Para que entiendan esa ligera modificación, quiero que vean este pequeño ejemplo. Imagínense que yo le digo a usted, yo te digo, listo, tu función, digamos m de x, va a ser seno de x, ok, seno de x no, sino seno de logaritmo natural de x, ¿vale? Esa es la función. Y yo te pido que la derives, ¿cierto? Entonces, la derivada, ¿quién era?
Entonces, si me han entendido, la derivada es de afuera hacia adentro. Entonces, la derivada de seno, que sería coseno, compuesto con este señor, con logaritmo natural de x, por la derivada de lo que está acá adentro, ¿cierto? Y la derivada de lo que está acá adentro, la derivada del logaritmo natural de x, si se acuerdan, es 1/x. ¿Eso me lo entienden, chicos? Hola, ¿me escuchan? Sí, señor. Entonces, digamos, ¿qué pasa si yo hubiera cambiado la torta y yo le hubiera dicho, venga, es que m de x va a ser ahora más bien seno de u? Uno dice, bueno, ¿y quién es u? U es una función cualquiera, g de x. Y yo te pido que me digas quién es la derivada. ¿Sí, chicos? Entonces, ¿cómo sería la derivada de ese señor? Sería, la derivada de seno es coseno, ¿cierto? Compuesto con u por la derivada de u, o sea, u'. Y ya sabemos que u es g de x, o sea que u' es la derivada de esa g. ¿Estamos de acuerdo? ¿Me siguen ahí? ¿Sí? Chicos. Entonces, ¿cuál es la ligera modificación que voy a hacer en la tabla? La ligera modificación que voy a hacer en la tabla es la siguiente. Ya tengo la derivada de funciones trigonométricas, pero, te voy a cambiar el x por u. ¿Entienden? Donde u es una función. Te voy a cambiar eso. Entonces ahora resulta que el que va acá va a ser u. Este va a ser u, 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 u. ¿Listo? Y aquí lo voy a poner grande. U es g de x. ¿Estamos, chicos? ¿Sí? Entonces, si uno va y mira ya las derivadas, ¿cómo va a ser eso? Eso va a ser, aquí va u, 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 u. Y en todas toca poner por la derivada interna, que es el u'. ¿Sí me entienden? Hola. ¿Sí? Chachos. ¿Eso es claro? Todo esto va a poner aquí, multiplicado por el u'. Entonces, esto es como que usted coge una función trigonométrica, la compone con una u es alguna función, la compones, y cuando hagas la derivada, entonces acuérdate que es la derivada de afuera hacia adentro. Entonces, deriva seno, tan, lo compones con u por la derivada interna, y así sigues, para cada una de estas. ¿Listo? Entonces, yo creo que con eso cerraría la clase de hoy. Yo no sé si alguien tiene preguntas de esto. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Creo que hoy avanzamos un poco, ¿no? ¿Alguien tiene alguna pregunta, chicos? ¿O bien? Ahora no, Bien. Em, listo. Vamos a parar aquí la grabación.